de pie junto a mi esposo. Con alegría recibimos a nuestro nuevo bebé en el mundo, pero mi suegra, a quien llamaré simplemente ella, sorprendió a todos al decir que nuestro bebé no era bonito. Es difícil creer que alguien pudiera decir algo así sobre su propio nieto. Además, me trataba como si fuera una extraña en mi propia casa. Me negué a ser tratada como víctima. Esta es mi historia de cómo lidié con una suegra narcisista que se encontró con una nuera resistente. Soy Charlotte. Me casé con mi esposo, Bobby, a los 29 años, y estábamos emocionados cuando nuestro hijo, Jesse, nació un año después de mi licencia de maternidad. Cuando Jesse tenía 5 meses, retomé mi carrera y lo llevé a la guardería. Algunos podrían cuestionar esta decisión por su corta edad, pero las presiones financieras lo hacían necesario. El trabajo de Bobby era inestable, y sus ingresos habían disminuido considerablemente desde que nos casamos. De hecho, yo ganaba el doble que él. Con los costos crecientes relacionados con el bebé, regresar al trabajo pronto fue la opción más práctica para nosotros. Afortunadamente, me encanta mi trabajo, así que no fue una carga volver. Sin embargo, había una oposición significativa a esta decisión. Mi suegra se había mudado con nosotros 2 meses antes y rápidamente se convirtió en una fuente constante de críticas. No aprobaba casi nada de lo que hacía, desde cómo criaba a Jesse hasta cómo manejaba nuestra casa. ¿Cómo puedes dejar a un niño tan pequeño en la guardería? No eres apta para ser madre, solía decirme. Según ella, las mujeres deberían quedarse en casa para cuidar el hogar. ¿En qué siglo crees que vivimos? Mantenía estas ideas anticuadas y creaba tensión en nuestra casa. Esta es la historia de cómo navegué a través de estos desafíos, manteniéndome firme en mis decisiones y sin rendirme ante críticas injustificadas. Cada noche, cuando llegaba del trabajo con Jesse, mi suegra comenzaba a criticarme de inmediato. ¿Trabajando hasta tan tarde otra vez? ¿No te sientes culpable por dejar a Jesse? Trataba de explicarle pacientemente que pasaba todos mis días libres con él y que estaba bien en la guardería, pero tratar de razonarla nunca funcionaba. Ella solo fruncía el ceño y respondía: solo estás tomando la palabra de los trabajadores de la guardería. Si sigues así, el niño no saldrá bien. Nunca ayudaba con Jesse, pero siempre estaba lista para darme lecciones de crianza desde su posición de sabia, como si tuviera la verdad absoluta. Para colmo, no dudaba en atacar mi carácter. Me arrepiento de vivir con una nuera como tú, que solo se preocupa por el trabajo. ¿Por qué mi hijo Bobby se casó con alguien como tú? Se quejaba. Siempre decía que se sentía estresada, lo cual la volvía loca. Eventualmente, llegué a mi punto de quiebre. Si es tan insoportable, ¿no deberíamos reconsiderar vivir juntas? Le pregunté. Ella sabía bien la razón por la que habíamos acordado esta situación en primer lugar. Había vivido en la casa de su esposo hasta que sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Después, descubrieron que también tenía demencia, lo que hacía imposible que ella lo cuidara sola. Con mucho pesar, se mudó a una residencia de ancianos, pero insistió en que nos mudáramos con ella. Sin embargo, tanto mi esposo como yo teníamos trabajos y, dadas nuestras largas jornadas y desplazamientos, mudarnos de nuestra casa actual no era viable. Entonces, un día, sin previo aviso, ella metió sus cosas en nuestra casa y se instaló. Esta situación de convivencia no era algo que habíamos acordado. Ella se había impuesto sin consultarnos. Fue una intromisión no deseada. Entiendo que las cosas son difíciles para ti, le decía tratando de mantener la paz, pero vivir juntas en estas condiciones tensas se está volviendo cada vez más complicado. Dadas las circunstancias con papá, trataba de mantener la calma y controlar mi frustración. Por eso acordamos esta situación, le recordé, pero también acordamos respetar las vidas de cada uno, ¿verdad? Mi suegra respondió sin inmutarse. Ah, sí, no recuerdo haber acordado algo así. Su tono despectivo era frustrante, y estaba claro que pensaba que no podía ser desafiada. Nosotros acordamos esta situación con la condición de que respetaríamos los límites de cada uno. Esto no es lo que discutimos, afirmé, tratando de mantenerme firme. Ella se burló. Oh, deja de estar tan tensa. ¿Por qué no puedes ser más como Anna? Es una chica tan dulce y obediente. Anna, mi cuñada, se había casado con la familia y rápidamente se adaptó al papel de ama de casa, lo que la hacía caer en gracia ante mi suegra.
A diferencia de mi naturaleza astuta, sus aparentes virtudes la hicieron ganarse su favor fácilmente. Sin consultarme, mi suegra solía invitar a Anna a nuestra casa, y juntas se ponían a chismear sobre mí. ¿Has oído? Charlotte sigue trabajando, decía mi suegra, sacudiendo la cabeza. Anna rápidamente respondía, ¿en serio? Jessie es tan pequeño, es difícil creer que lo maneje. Eres tan inteligente, a diferencia de Charlotte, que no ha optado por ser ama de casa a tiempo completo, decía mi suegra, subrayando la diferencia entre Anna y yo. Cuando tengas un hijo, no tendrás de qué preocuparte, le aseguraba a Anna, como si quisiera marcar una línea tajante entre nuestras elecciones. A pesar de mis esfuerzos por mantener la paz, sus comentarios triviales seguían, a menudo hablados lo suficientemente fuerte como para que yo los escuchara. Con el tiempo, empecé a resentir profundamente sus críticas constantes y sus intentos de enfrentarnos. Anna comenzó a criticarme abiertamente, buscando ganarse el favor de mi suegra. ¿Sabías que mi hermano y mi madre ganan casi lo mismo, y aún así sigues trabajando? ¿Será que no eres buena con el dinero? Me decía. Era una crítica injusta, especialmente porque, hace unos años, mi esposo ganaba lo mismo que mi cuñado. Sus palabras solo buscaban socavarme y provocarme, pero solo fortalecieron mi determinación de defenderme en esta dinámica familiar tan difícil. A pesar de la disminución de los ingresos de mi esposo, yo había hablado abiertamente sobre las dificultades financieras de la empresa de él con mi familia, esperando comprensión, no críticas. Sin embargo, cada vez que Anna encontraba una oportunidad para criticarme, mi suegra no dudaba en intervenir. Exacto, exclamaba. Es increíble cómo culpa a los demás por su mala gestión financiera y sus responsabilidades con el cuidado de los niños. Prométeme que nunca te convertirás en una esposa como ella, ¿verdad? A lo que Anna respondía con la misma fórmula de siempre. Por supuesto, señora, le tengo tanto respeto. Sus intercambios, llenos de cumplidos superficiales, eran insoportables de presenciar y solo aumentaban mi estrés. Al borde de la desesperación por vivir con mi suegra, decidí que era hora de hablar con mi esposo. Es sobre tu madre, empecé. Ella sigue invitando a Anna todos los días solo para criticarme. Mi esposo se mostró confundido. ¿Mi mamá hace eso? Yo generalmente llego después que tú, así que no tenía idea. Si lo hace, respondí, me prometió que no se metería, pero está todo el tiempo quejándose de mí por trabajar. Anna se une y entre las dos se alían contra mí. Ya no puedo más. Mi esposo se quedó en silencio por un momento antes de decir algo inesperado. Pero Steven parece llevarse bien con mamá, ¿no? Tal vez deberías tratar de encontrar un punto medio con ella también. Me quedé perpleja. ¿Estás siquiera escuchándome? Ella está ignorando todo lo que soy. ¿Cómo se supone que me conecte con alguien así? Mi frustración era evidente. Él se rasgó la cabeza, claramente irritado. No te pongas así. Solo trata de comportarte más como Anna por ahora. Estoy seguro de que mamá se irá ablandando. ¿Qué significa eso? ¿Quieres que la adule como Steven lo hace? No podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado su apoyo, no un consejo para imitar el comportamiento de otra persona. Ya tuve suficiente, dije. Fui tonta al pedirte ayuda. Me sentía completamente aislada mientras la frustración seguía creciendo en mi interior. Comprendí la gravedad de mi situación en casa. Antes de poder controlar mi enojo creciente, los comentarios despectivos de mi suegra y cuñada continuaron al día siguiente, mientras preparaba la cena después de regresar del trabajo. ¿Vas a preparar otra cena mediocre? Estoy cansada de tu cocina floja, me provocó mi cuñada. Es porque insiste en trabajar, intervino mi suegra. Si fuera por mí o por mamá, nunca le serviríamos a nuestros esposos comidas de tan baja calidad. Para que conste, las habilidades culinarias de mi suegra no eran para nada admirables. Sus platillos siempre estaban sobresazonados y sin sabor. Y mi cuñada, bueno, su destreza doméstica dejaba mucho que desear, dado lo dependiente que era de nuestra hospitalidad, en lugar de administrar su propio hogar. Mordiendo mi frustración, seguí con la preparación de la cena. Cuando mi esposo llegó a casa, tanto mi suegra como Steven apagaron de inmediato sus críticas, adoptando un comportamiento angelical que ponía en duda las quejas que le había contado a mi esposo.
Justo cuando comenzaba a acostumbrarme a esa tensa rutina, ocurrió un incidente que alteró todo durante un día de trabajo muy ocupado. Recibí una llamada urgente de la guardería y, en pánico, contacté a mi esposo y ambos nos apresuramos a regresar a casa. Allí encontré a mi suegra con mi hijo, que lloraba, en brazos. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Llevándote a Jessie de la guardería sin pedirme permiso? Exclamé, con la frustración a punto de explotar. Mi suegra suspiró, su cara mostrando una falsa expresión de agotamiento mientras me lanzaba una mirada condescendiente. ¿Qué es todo este alboroto? Lo hice por mi nieto. Además, ¿para qué gastar dinero en cuidado infantil? Criar a un niño es responsabilidad de la madre, ¿no? Pero esa es solo tu opinión, ¿verdad? Respondí firme. Tenemos nuestras razones para mandar a Jessie a la guardería. Llevártelo sin permiso no solo es inaceptable, es prácticamente secuestro. ¿Secuestro? Se burló ella, restándole importancia a la gravedad de lo que había hecho. No importa si es mi nieto. Tú ignoraste los protocolos de la guardería y te lo llevaste. Eso es secuestro, claro y sencillo, dije, manteniéndome firme. Pero ella simplemente se encogió de hombros. Entonces mi suegra dijo algo que me dejó completamente en shock. Oh, qué tonterías. Ni tú ni tu hijo son bonitos. Si tienes un problema, vete. Su desprecio por su propio nieto sonó tan fuerte en mi mente que la alarma se disparó. Insultar a su propio nieto de esa manera dejó claro que no podíamos seguir viviendo con ella. Juré que protegería a mi hijo a toda costa. En ese preciso momento, mi esposo Bobby llegó a casa. No perdí tiempo y le dije, Bobby, fue tu madre la que se llevó a Jessie de la guardería. Ya he tenido suficiente. No puedo seguir viviendo con ella. De repente, mi suegra cambió de rol y comenzó a hacerse la víctima, fingiendo lágrimas. ¿Puedes creer lo que dice Charlotte? Me está acusando de secuestro. Solo quería llevarme a mi dulce Jessie. ¿Es tan malo querer verlo? Sus palabras solo incrementaron mi ira. Deja de hacerte la víctima. Acabas de insultar a mi hijo y me dijiste que me fuera. Esta es nuestra casa, no la tuya. ¿Estás tratando de jugar a ser la madre frente a mi esposo? Oh, por favor, ayúdame. Charlotte siempre me está atacando, imploraba mi suegra, mirando a mi esposo mientras hacía su acto dramático. No pude evitar ver lo absurdo de la situación. Si mi esposo decidía ponerse del lado de ella ante esta pésima actuación, sabía que solo quedaría mi hijo y yo, juntos, para seguir adelante. El primero en romper el silencio tenso fue mi esposo. Primero necesito hablar con Charlotte. Mamá, por favor, vuelve a tu cuarto, dijo con firmeza. Esta postura inesperada de mi esposo, quien normalmente tomaba el lado de su madre, dejó a mi suegra boquiabierta. ¿Qué estás diciendo? No tienes que escuchar a Charlotte. ¿No ves lo molesto que estoy? Jessie también está involucrado en esto. Por eso quiero tener una conversación adecuada con Charlotte, como su padre. Es lo que corresponde, respondió él, sin darle espacio para discutir más. Mi suegra protestó, claramente insatisfecha, pero por primera vez parecía que mi esposo estaba dispuesto a escuchar mi versión sin su interferencia. Sin querer molestar a mi esposo, pasamos varias horas discutiendo el incidente y los problemas acumulados hasta llegar a él. Tras mucha deliberación, finalmente encontramos una resolución. Unos días después, estábamos listos para compartir el resultado con su madre. Mamá, perdona la espera, pero ya hemos tomado una decisión, dijo mi esposo, con un tono suave pero firme. Según su expresión, parecía que estaba convencida de que su hijo se pondría de su lado. De inmediato, se lanzó en una charla excitada. ¿Así que finalmente te liberas de Charlotte? Ni siquiera se tomó un segundo para procesar lo que acababa de decir, y su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría. Sin esperar respuesta, llamó rápidamente a mi cuñado y su esposa, listas como siempre para difamarme. ¡Qué alivio! Hoy finalmente nos despedimos de Charlotte, ¿verdad?, exclamó por teléfono. Respondí con una sonrisa tranquila. Absolutamente. Bueno, apúrate y vete. Llévate a ese niño que no es tan bonito y que se parece tanto a ti. Esta casa será para mí y Bobby de ahora en adelante. Mi esposo, finalmente, habló. Vamos, Charlotte. ¿Qué? Balbuceó mi suegra, desconcertada.
repitiendo varias veces mientras lentamente caía en cuenta de lo que estaba pasando. Mi esposo y yo comenzamos a hacer nuestras maletas, preparándonos para irnos con nuestro hijo. Fue entonces cuando mi suegra intervino, con un tono desesperado en su voz. Espera, Bobby, ¿qué está pasando? Se supone que íbamos a vivir juntos en esta casa, ¿verdad? Mi esposo, con una mirada seria, respondió, me voy con Charlotte, ya no puedo soportar tu comportamiento. La confianza de mi suegra se desmoronó, tembló y finalmente pareció colapsar. ¿Por qué estás de su lado? Imploró. Escuché todo de la maestra de la guardería. Te llevaste a Jessie sin permiso. Le gritaste al personal y hablabas mal de Charlotte. Todo. Nunca esperé que llegara a este nivel. Él concluyó, con su decepción evidente, mientras terminábamos nuestros preparativos. Quedaba claro que un nuevo capítulo comenzaba para nosotros, libre de la negatividad que había nublado nuestras vidas. La realización de mi esposo llegó como un frío golpe de realidad cuando enfrentó a su madre con firmeza. Mamá, ya has causado suficiente daño al rodearte de personas que solo repiten tus opiniones. Disfruta de tu vida con ellos. Con esas palabras, él tomó mi mano, señalando el comienzo de nuestra partida de una casa llena de tensión y hostilidad. Al salir, los gritos de mi suegra resonaban detrás de nosotros, pero nosotros estábamos decididos a seguir adelante hacia nuestro nuevo comienzo. En el auto, mientras manejábamos hacia nuestra nueva casa, la voz de mi esposo rompió el silencio con una disculpa que reflejaba su nueva claridad. Lo siento, no lo vi antes, espero que puedas perdonarme. Mi respuesta fue inmediata y sincera, llena de alivio y amor. ¿De qué hablas? Tus acciones ahora lo significan todo para mí. Lo tranquilicé, agradecida por su apoyo y comprensión, lo cual consolidó aún más el vínculo entre nosotros. La decisión de cortar lazos con su madre y la familia de su cuñado no se tomó a la ligera, pero nos trajo una paz inmensa. En los días siguientes, mientras nos asentábamos en nuestra nueva vida, las verdaderas consecuencias de nuestra partida se hicieron evidentes. Mi suegra, al haberse aislado de nosotros, se vio sin opciones y se mudó con mi cuñado y su esposa. Este cambio rápidamente causó una tensión financiera y emocional en su hogar, ya que Steven, que nunca había trabajado, se vio forzado a conseguir empleo para poder afrontar las crecientes deudas. La dinámica del hogar cambió drásticamente. Mi suegra, acostumbrada a dominar cada conversación y decisión, se vio cada vez más aislada. Con Steven trabajando y sin nadie en casa con quien pudiera satisfacer su constante necesidad de atención y validación, las discusiones comenzaron. Tengo que trabajar por tu culpa, exclamaba Steven, frustrado, durante sus frecuentes peleas. Ah, por favor, ¿ahora es culpa mía? Déjame en paz, viejo inútil, respondía ella, agotada por las nuevas presiones en su vida. Estas disputas despojaron la fachada de armonía familiar, revelando las tensiones subyacentes que habían estado ocultas bajo la cortesía superficial y los comportamientos manipulativos. La fachada de la nuera favorita se desmoronó, revelando su verdadera naturaleza, no solo ante su esposo, sino también ante el resto de la familia. La relación se deterioró hasta el punto en que el divorcio no solo se convirtió en una posibilidad, sino en una probable consecuencia. Lejos del caos, nuestra familia encontró tranquilidad y la oportunidad de sanar y crecer. Mi esposo, mi hijo y yo nos enfocamos en construir un entorno de apoyo y amor. Un contraste rotundo con el pasado que habíamos dejado atrás. No importaba lo difícil que se volvieran las cosas para ellos ni los nuevos dramas que surgieran en el hogar de mi suegra. Nuestra decisión de cortar los lazos se mantuvo firme. Nuestro futuro ahora estaba definido por la salud y la felicidad de nuestra unidad familiar, sin nublarse por negatividad externa. A medida que avanzábamos, nuestras vidas florecían en una existencia armónica y plena, demostrando que, a veces, las decisiones más difíciles son las más necesarias.